Bueno, un sincero agradecimiento a las autoridades de la Universidad Nacional de Educación, encabezados por el doctor Rodrigo Mendieta, a los coordinadores, a la Dirección de Carreras a Distancia, al magíster Blasco Moscoso, a su equipo del Comité de Titulación, la magíster Silvana Moroso, Laura Terreros, Daniel Rodríguez, Gabriela Caguana, Marcelo Quispe, Luis Añasco, y a todos los ponentes con sus tutores, y de manera especial a ustedes, participantes, obviamente, del Congreso, ya que cada uno ha sido una pieza clave en la generación de estos espacios académicos en los que se puede ejecutar el primer Congreso de Profesionalización Docente. En este Congreso se expone proyectos de innovación para lograr una verdadera transformación de la educación en el Ecuador. A continuación, daré una breve presentación de los ponentes. Como tutor del proyecto de innovación titulado Guía Pedagógica con el uso del rectángulo de las fracciones como estrategia didáctica para fortalecer el razonamiento lógico-matemático en la resolución de operaciones con números racionales para el 9º año de Educación General Básica, tenemos al magíster Marco Vinicio Vázquez Bernal. Él es matemático de profesión, posee un MBA en gestión de proyectos y es magíster en investigación educativa. Entre las diversas funciones que desempeña, comentarles que es coordinador pedagógico de la Universidad Nacional de Educación, docente e investigador de la UNAE, director del Grupo de Investigación Eureka 4I, director del Instituto Ecuatoriano de GeoGebra, coordinador del Grupo de Investigación CETPE, miembro de la Asamblea Iberoamericana de Educación, vocal principal de la CCE y es autor de varios libros y de capítulos de varios libros al mismo tiempo. De la misma manera, un autor de este trabajo es Luis Fernando Ochoa, que tiene 16 años de experiencia como docente en primaria, secundaria y tecnológico. Además, es tecnólogo en sistemas. También tenemos la otra autora de este trabajo de innovación, es Mary Guadalupe Cabrera Zambrano, tecnóloga en administración de sistemas, trabaja en básica superior y ambos trabajan en la unidad educativa Andrés F. Córdoba. De esta manera damos paso al primer ponente, que sería el magíster Marco Vinicio. Lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Um, Mi saludo cordial a todos, en especial a Mary y a Luis Fernando, que están aquí para presentar este trabajo. Felicitar la iniciativa de este congreso e indicar que justamente cuando inaugurábamos ayer el mismo, hablábamos sobre innovación educativa y decíamos que debe ser el espacio donde la creatividad, el ingenio de los docentes vaya a repercutir y genere eh, productos o resultados que de alguna forma hagan más factible la comunicación entre el docente y el estudiante y que obviamente generen esos espacios de aprendizaje de tal manera que vaya constituyéndose en formas de comunicación continua y de retroalimentación constante. En esa línea hemos trabajado con Mary y con Luis Fernando justamente para utilizar recursos absolutamente accesibles a cualquier circunstancia y desde ahí poder generar una propuesta pedagógica que responde a una inquietud que se da en nuestro sistema educativo y es el manejo de operaciones con fracciones. Ellos van a presentar un trabajo aquí que viene desarrollándose dentro del proyecto, como un proyecto de investigación del grupo Eureka 4I, que se denomina el rectángulo de las fracciones. Y van a evidenciar cómo este tipo de actividades primero puede ser desarrollada en cualquier contexto y lo otro, por supuesto, facilita los métodos y las formas de hacer la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Sí, yo más bien quisiera dar paso a ellos para que sean ellos quienes nos muestren su trabajo, que de primera línea les manifiesto mi felicitación y estoy seguro de que lo van a hacer de la mejor manera. Siga. Buenas tardes, distinguidos docentes de esta prestigiosa Universidad Nacional de Educación, compañeros docentes, estudiantes, público participante del primer Congreso de Profesionalización Docente de la UNAE.
Muchísimas gracias por hacernos partícipes de esta ponencia, donde mi compañero Luis Ochoa, quien les habla, Mary Cabrera, y el matemático Vinicio Vázquez, docente tutor del proyecto innovador, estamos muy gustosos de compartir con ustedes nuestra experiencia en el desarrollo de las guías pedagógicas con el uso del rectángulo de fracciones como estrategia didáctica para fortalecer la conceptualización y resolución de operaciones con números racionales para el 9º año de educación general básica. A continuación doy paso a mi compañero Luis Ochoa, quien nos va a ayudar con la problemática y la presentación de las guías pedagógicas. Muchas gracias. De igual manera, tomando las palabras de matemático de mi compañera Mary Zambrano, un cordial saludo a todos, muchas gracias por esta iniciativa. En realidad, las experiencias que hemos vivido durante este transcurso con nuestros docentes ha sido demasiado fructífera, porque en realidad nos han brindado la confianza y sobre todo hemos compartido, vuelvo y repito, la experiencia de cada uno de nosotros y las vivencias, y en base a eso hemos ido mejorando en nuestras aulas con nuestros estudiantes. Permítanme compartir unas diapositivas que hemos preparado con mi compañera Mary. No sé si estamos... Ya, listo. Bueno, en realidad, luego de un análisis que se realizó con mi compañera y con nuestro tutor, tenemos una problemática, ¿no? A la cual pretendemos dar solución, que en breve resumen se refiere a la falta de razonamiento y pensamiento lógico de nuestros estudiantes de 9º de educación general básica al momento de realizar operaciones con fracciones, en este caso adición, sustracción. Y otro problema que se presenta anexo a esto es que no relacionan esta problemática con la vida cotidiana. Entonces, con este trabajo que hemos realizado, pretendemos resolver de alguna manera, en parte o lo que podamos, y ponemos a consideración de todos los que nos están viendo y están inmersos en este congreso. Bueno, en realidad los autores, mi compañera Cabrera Zambrano Mary Guadalupe, nuestro docente tutor, el matemático Marco Vinicio Vázquez Bernal, quien nos brindó bastante ayuda, y mi persona. Partimos de 3 guías pedagógicas. La primera hace referencia a la presentación y uso del rectángulo de fracciones. En este tema vamos a tratar una definición de fracciones y qué son fracciones equivalentes. Pero no sin antes debo indicarles, ¿no es cierto? Para muchos esto es una hoja de papel simple que nosotros utilizamos, pero en realidad aquí viene la innovación en el aula, que se hablaba el día de ayer en la inauguración. Innovar no quiere decir que solo utilizamos recursos tecnológicos, sino lo que tengamos dentro de un aula. Entonces nosotros vamos a utilizar una hoja de papel, ¿sí? Que para la exposición dejará de llamarse hoja de papel y se llamará rectángulo de fracciones. Tengo una hoja entera, entonces esto, si yo lo demuestro en términos de fracciones, representa un entero. Si continuamos a la parte en sí de fracciones, ¿no es cierto? Primerito debemos conocer los elementos de fracción. Tenemos el numerador, que nos indica las partes que tenemos, ¿no es cierto? Y un denominador, que nos indica el número de partes en el que se divide cada unidad. Y a su vez, la línea fraccionaria, que nos indica que se trata de un número fraccionario. Ahora, ¿qué sucede si al rectángulo de fracciones lo dividimos en 2 partes iguales? Ustedes pueden notar que ya corresponde a un medio.
Si juntamos esto, ¿no es cierto? Representa 2 medios. Y aquí hablamos un poquito de equivalencias. Esto, para interpretar y tener un mayor conocimiento, hace referencia a todo un entero, es decir, 2 medios es igual a un entero. Ahora, ¿qué sucede si a este rectángulo de fracciones lo dividimos, perdón, ¿ya? Lo sacamos 3 partes iguales? Es decir, obtenemos tercios, ¿no es cierto? ¿Cuántos tercios obtenemos? 3 tercios, que son las partes iguales en las que dividimos un rectángulo de la misma manera, equivalente a un entero, y en este caso al anterior ejercicio, a 2 medios. ¿Qué sucede si este rectángulo de fracciones, ya, lo sacamos 4 partes iguales? Tenemos cuartos, ¿no es cierto? ¿Cuántos cuartos? 4 cuartos, que a su vez igual representa un entero. Ahora, la idea de todo esto es no darles los conceptos a nuestros chicos en el aula, sino que ellos descubran el concepto de lo que están tratando. Por ello, se ha puesto en esta diapositiva, al último, el concepto, en este caso, de fracción. Esto es lo que ellos van a descubrir y van a sacar sus propias ideas. Entonces tenemos que una fracción es la división del entero en partes iguales, o a su vez la fracción es una parte de la totalidad. Ya, ahora le doy paso a mi compañera Mary, que nos va a explicar un poquito más sobre esta parte. Bien, muchas gracias, compañero Luis. Igual yo estoy aquí con el material para explicarles un poquito más cómo utilizarlo en la práctica. En este caso yo he escogido cartulinas de colores porque a través de la pantalla es mucho mejor visualizar los colores. Entonces yo tengo aquí una cartulina azul que va a representar la parte entera. Y esta parte entera, si le voy doblando, le voy dividiendo en partes iguales, entonces estaré representando la fracción. Voy a ir colocando, para no olvidarnos los colores de esto, en la pizarra que tengo aquí atrás. Para eso me va a ayudar mi hija, que está como mi asistente. Luego, tengo otro color de cartulina. En este caso, la cartulina es rosada. La cartulina rosada, al dividirle por la mitad, entonces estoy obteniendo mitades, es decir, un medio. La cartulina completa está compuesta por 2 medios. Con otro color de cartulina, en este caso tengo una morada, aunque se ve medio azul del otro lado. Si le divido en 3 partes iguales, cada parte va a ser 1 tercio. Y la totalidad está formada de 3 tercios. Tomo otra cartulina, en este caso va a ser de color rojo. Le divido en 4 partes. Cada parte va a corresponder a 1 cuarto. Y la totalidad está formada por 4 cuartos. Con color naranja le he dividido al entero en 6 partes iguales, ¿sí? Tengo 6 sextos y cada una corresponde a 1 sexto. Con un color azul claro, estoy representando yo o dividiendo el entero en 8 partes iguales. Cada parte va a ser 1 octavo y la totalidad está formada de 8 octavos. Y por último tengo una de color verde que está doblada en 12 partes iguales, de tal manera que cada pequeño pedacito va a formar parte de 1 doceavo. Para la conceptualización, simplemente decimos que la totalidad es aquella que se divide en partes iguales. Continuemos, por favor, Luis. Listo. Continuamos. Ahora, con respecto a las fracciones equivalentes. En este caso tenemos
el rectángulo de fracciones dividido en 8 partes iguales. Lo he resaltado, se ha resaltado de diferente color para saber cuántas partes tomo. En este caso tomo 4 partes de un total de 8, lo que representa 4 octavos. Esto va a ser equivalente a ¿qué? Tengo otro rectángulo de fracciones que lo divido en 4 partes iguales. Si yo tomo las 2 partes, tengo 2 cuartos. Entonces, 4 octavos es equivalente a 2 cuartos. Ahora, el rectángulo de fracciones lo divido en 2 partes iguales. Tomo la una parte, es decir, tomo un medio. Entonces, aquí tenemos una demostración de equivalencia de fracciones. 4 octavos es equivalente a 2 cuartos y por ende equivalente a un medio. Igual creamos el concepto. Las fracciones equivalentes, ¿no es cierto?, son aquellas donde al cambiar tanto el numerador y el denominador, su representación sigue siendo igual. ¿Sí? Igual doña Mary nos va a representar y nos va a ejemplificar esta parte. Bien. Vamos a tomar como referencia del rectángulo de fracciones esta hoja básica que está dividida en 12 partes iguales, ¿sí? Y también vamos a tener otra idéntica a esta, pero con cada una de las partes recortada. Nos queda de esta manera. Cada parte está recortada y cada parte corresponde a una 12ª parte de la totalidad. Entonces, si yo tomo 6 de estos pedacitos, sería las 6 12ª partes. ¿Ya? Aquí tengo 6 12ª partes. Entonces, me doy cuenta que en el rectángulo de fracciones, estas 6 12ª partes corresponden a la mitad del entero, de la totalidad. Y también me fijo que recordemos que utilizamos el color naranja para dividir el entero en 6 partes iguales. También tengo yo que la mitad de la cartulina de color naranja que está dividido en 6 partes iguales, la mitad también corresponde o se iguala a la mitad de la que estaba dividida en 12 partes iguales. Entonces, 6 doceavos es equivalente a 3 sextos. Pero también yo tengo la mitad, cuando dividimos a la hoja en la mitad, y también nos fijamos que allí caben esos 6 pedacitos de un doceavo cada uno. Por lo tanto, aquí tengo una relación o una equivalencia entre 6 doceavos es equivalente a 3 sextos y es equivalente a un medio. De ahí que las fracciones equivalentes son aquellas en que así se cambian los números del numerador y el denominador de forma equitativa, pues la representación sigue siendo igual. Continuamos, por favor, Luis. Listo, muchas gracias, doña Mary. Ahora partimos de la guía pedagógica número 2, en la cual vamos a tratar la adición con fracciones homogéneas, adición con fracciones heterogéneas, utilizando el mínimo común múltiplo. Ya, tenemos el rectángulo de fracciones. Lo hemos dividido en 12 partes iguales, de los cuales voy a tomar 1, 2, 3. Entonces esto representa 3 doceavos. Ahora, esto quiero juntar o unir con 2 doceavos. Entonces, ¿cuánto tengo yo al unir esto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 partes que les he tomado de un total de 12. ¿Sí?
Veamos otro ejemplo. Tengo el rectángulo de fracciones que lo hemos dividido en 9 partes iguales. Tomo 3, 4. Ya, se ha representado aquí con diferente color porque al inicio quiero unir que 1, 2, 3, 4 novenos, quiero juntarlo con 1, 2, 3 novenos. ¿Cuánto me da como resultado esto al unirlos? He tomado 7 partes de un total de 9. Obtengo 7 novenos. La definición de adición de fracciones homogéneas. Las adiciones homogéneas son aquellas en las cuales, si las fracciones tienen igual denominador, se mantiene el denominador y se suman los numeradores. ¿Listo? No sé si nos puede ayudar doña Mary con un ejemplo. Ya. También vamos a continuar con los pedacitos que ya teníamos recortados, cada uno de una 12ª parte. Si yo tomo las 6 12avas partes, esto es como un juego donde estas vendrían a ser como una especie de fichas, que simplemente tengo que juntarlas. Aquí tengo 6 doceavos, y si le junto con 3 doceavas más, simplemente tengo que sumar. Y en total se me hacen 9 doceavos. Y esto, como ya trabajamos las fracciones equivalentes, entonces yo tengo que fijarme a qué es equivalente los 9 doceavos. Y recordemos que acá tenemos un cuarto que estaba de color rojo. Yo ya le vine pegando, ya le puse pegando, y caben dentro de un cuarto tres fichas de un doceavo. Entonces eso quiere decir que una cuarta parte es equivalente a 3 doceavos. Entonces, si yo tengo aquí 9 doceavos, es equivalente a las 3 cuartas partes, ¿sí? Y entonces ahí estamos trabajando adición. Y aparte de trabajar la adición, que son adiciones con fracciones homogéneas, estamos también trabajando lo que son fracciones equivalentes para reducir la fracción. Continuamos, por favor, Luis. ¿Listo? Continuamos con las fracciones heterogéneas. Aquí lo que queremos juntar es una parte de 3, es decir, un tercio. Queremos juntarlo con 3 sextos. ¿Ya? Ahora, para poder realizar esta operación, primero necesitamos transformar las fracciones en homogéneas. ¿Ya? Entonces, en este caso, un tercio puede contener a 2 sextos. ¿Sí? Y también aquí vemos una parte de equivalencia. Entonces, un tercio, ¿no es cierto?, equivale a 2 sextos. Con esto hemos transformado en fracciones homogéneas. Ahora, al juntar entonces 2 sextos y 3 sextos, obtenemos como resultado 5 sextos. ¿Cuál es la definición de adición de fracciones heterogéneas? Son aquellas fracciones, ¿no es cierto?, que tienen diferente denominador. Para poder realizar la operación, tenemos que convertirlo en homogéneas, y ahí sí podemos operarlos. Bien, asimismo, de mi parte, vamos a continuar también con un ejemplo más de fracciones heterogéneas, de adición con fracciones heterogéneas. Y en este caso yo voy a sumar, ¿sí?, 2 tercios. Aquí tengo 2 tercios. Recordamos que los tercios son cuando la totalidad estaba dividido en 3 partes iguales. Entonces de ahí he tomado 2 tercios.
A estos 2/3 quiero sumarle 1/4, ¿sí? Recordemos que el 1/4 era de color rojo, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Como son fracciones que son de diferente denominador, entonces yo tengo que transformarles a fracciones homogéneas para poder operar, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago eso? Para eso yo tengo mis fichitas, ¿sí? Que tenía aquí recortada y cada una de ellas tenía un valor de 1/12 y las pego, ¿sí? Entonces, en los 2/3 me va a cubrir con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 fracciones de 1/12, ¿sí? Y las separo un ratito. Asimismo hago con 1/4. Le pego las fracciones equivalentes a 1/12, ¿sí? Para poder yo trabajar con fracciones homogéneas. Ahí estoy haciendo o convirtiendo de fracciones heterogéneas a fracciones homogéneas. Como ya tienen igual el denominador, ya puedo sumar. Tengo acá 8 doceavos y acá tengo 3 doceavos. Al sumar o al juntarles, me dan un total de 11 doceavos. Por lo tanto, para trabajar fracciones heterogéneas es muy importante convertirlas o transformarlas a fracciones homogéneas para poderlas operar con el mismo denominador. Y aparte de eso, también estamos aquí obteniendo lo que es el mínimo común múltiplo. Siga, Luis. Continuamos y partimos a la guía pedagógica número 3. En esta vamos a tratar sobre la diferencia de fracciones, tanto de fracciones homogéneas como fracciones heterogéneas, con el mínimo común múltiple y también fracciones impropias. Ahora, la diferencia de fracciones homogéneas es similar a lo que hacíamos en la adición, solo cambia el signo. En vez de juntar, vamos a quitar. En este caso, hemos dividido al rectángulo de fracciones en 12 partes iguales. Ya tenemos 12 doceavos. Ahora, de este rectángulo queremos quitar, ¿ya? 8 partes, es decir, 8 doceavos. De 12 doceavos queremos quitar 8 doceavos. Entonces, ¿qué nos da como resultado? 4 doceavos. ¿Sí? Algo por explicar aquí. En ningún momento hablé yo de resta, dije resta. ¿Por qué? Porque también nuestros estudiantes tienen que descubrir el proceso que se está haciendo. Igual en la adición yo hablaba de juntar, de unir, no hablaba de adherir ni sumar. Aquí en la diferencia yo hablaba de quitarlo. ¿Sí? Entonces, ahora, la definición de fracciones homogéneas son aquellas en las cuales si las fracciones tienen igual denominador, se mantiene el denominador y ahí sí, se restan los numeradores. ¿Sí? Compañera Mary, si nos puede ayudar. Claro. Bien, con otro ejemplo, para este ejemplo también voy a utilizar las fichas que tengo aquí recortadas, cada una de ellas de una 12ª parte. Yo tomo 5 de estas fichitas, 5 12ª partes las tengo aquí. Ahora, si a estas 5 12ª partes les retiro 3, ¿sí? Me quedan 2. Entonces estamos trabajando resta o diferencia de fracciones homogéneas porque estoy trabajando quitándole a 5 12ª partes las 3 12ª partes. Ya, que estos dos pedacitos que me quedan aquí, si es que yo ubico o le comparo con la 1/6 parte, ¿sí? Entonces estas dos le cubren correctamente.
Por lo tanto, 2/12 partes es equivalente también a 1/6 parte, ¿sí? Igual para la resta de fracciones homogéneas, cuando tenemos igual el denominador, simplemente los numeradores son los que se restan. Continuemos, por favor, Luis. Listo. Continuamos. Solamente para recordarles que tenemos 10 minutos, que nos restan 10 minutos para poder terminar con la intervención. Muchas gracias. Sí, gracias, profe. Listo. En la diferencia de fracciones heterogéneas, ya, vamos a tomar, tengo los dos rectángulos de fracciones, es decir, tenemos que convertirnos, ¿cierto? O transformar en fracción homogénea. En este caso, 1/4 puede contener a 3/12 o equivale a 3/12. Con esto lo transformamos a homogéneo. Por lo tanto, 3/4 equivale a 9/12. Ahora, si a esto se le quita 6/12, ¿ya? Aquí tenemos una equivalencia que 3/4 es equivalente a 9/12, ¿no es cierto? Ahora, si a esto se le quita 6/12, obtenemos como resultado 3/12, que es equivalente a 1/4. La definición de fracciones heterogéneas son aquellas en las cuales, si las fracciones tienen diferente denominador, las transformamos en fracciones homogéneas para operarlas como tal. Doña Mary, si nos ayuda. Sí. Vamos a continuar con un ejemplo más. En este caso, yo tomo el rectángulo de fracciones que está dividido en 6 partes iguales, de las cuales le voy a tomar 4, ¿sí? 4/6, a 4/6 le voy a quitar 1/3, ¿sí? Tengo aquí 4/6 y aquí tengo 1/3. ¿Qué hago? Simplemente me ayudo con estas pequeñas fracciones que están recortadas, cada una de una 12ª parte. Entonces, primerito voy a convertir estos 4/6 a, con la ubicación de estos rectángulos pequeñitos, de estas fichas que les decía yo, y cada sexto va a llenarse con 2 fichitas. Entonces, los 4/6 van a completarse ¿con cuántas? Con 8, ¿sí? Entonces, voy a separar 8 fichitas. 2, 4, 6 y 8. Aquí les separo. Están 8 fichitas que corresponde a los 4/6. Ahora voy a hacer lo mismo con el tercio. 1/3 es equivalente a 4/12 partes, ¿sí? Entonces, yo ya tenía separadas las 8, que correspondía o era equivalente a los 4/6. De estas 8, yo tendría que quitarle las 4, porque 1/3 es equivalente a 4/12. Entonces le quito los 4/12 y me quedan 4. Estos 4/12 van a ser la respuesta. Pero también puedo yo seguir viendo que la tercera parte es equivalente a 4/3. Entonces la respuesta en este caso va a ser 1/3, el resultado de restar 4/6 menos 1/3. Continuamos, por favor. Ya, con la última parte de fracciones impropias. Tenemos el rectángulo de fracciones igual dividido en 12 partes iguales. ¿Ya? Tomamos 8/12 y queremos juntarlo o unir
a 6 doceavos. Es decir, queremos juntar 8 doceavos y 6 doceavos. ¿Qué obtenemos como resultado? Ahora, ¿ustedes qué pueden apreciar aquí en el primer rectángulo? Se llenó todo, ¿no? Si esto aquí ya tengo 12 doceavos, es decir, tengo un entero, pero además de eso tengo dos partes de estas 12 que tengo acá. Entonces, al unir se obtiene como resultado 14 doceavos, que esto es equivalente a lo que les decía, un entero y 2 doceavos. Igual, si esto sacamos una equivalencia, va a ser igual a un entero y un sexto. ¿Cuál es la definición de fracción impropia? Son aquellas fracciones que tienen mayor el numerador pudiendo transformarse en un número mixto. ¿Sí? Doña Mary, si nos ayuda con el último ejemplo. Con el último ejemplo, recordemos que las fracciones que trabajamos anteriormente, antes de las fracciones impropias que nos acaba de indicar el compañero Luis, trabajamos con fracciones propias. ¿Cuándo son fracciones impropias? Ya, voy a poner el ejemplo. Aquí voy a trabajar también con el rectángulo de fracciones dividido en 12 partes iguales y recortada cada una de sus partes. Ya, si tomo yo 10 doceavos, aquí tengo yo 10 de estas especie de fichitas, ¿ya? Y si le agrego 6 más, entonces, ¿qué hago? Le junto, ¿no? Y se forman o suman 16, ¿sí? Pero recordemos que en el rectángulo de las fracciones, en una entera, estaba dividida en 12 partes. Entonces, yo simplemente reemplazo las 12 de las 16, las 12 de las 16 por el entero, ¿sí? Reemplazo esto. Y me quedan sobrando 4. Estas 4 también puedo reemplazarle en un tercio, porque recordemos que en un tercio cabían las 4 doceavas partes, ¿sí? Entonces la respuesta va a ser un entero y 4 doceavos. Entonces, lo que intentamos hacer ahorita con estas guías que les acabamos de socializar es compartir esta experiencia que hemos trabajado y nos ha sido grato trabajar con nuestro docente tutor, el matemático Vinicio. Muchísimas gracias a él por compartirnos su experiencia y con la información que él nos ha sabido brindar, hemos podido desarrollar las guías pedagógicas porque este tipo de información no existe en ninguna bibliografía, el uso del rectángulo de fracciones para trabajar conceptualizaciones y operaciones de adición y sustracción, que por supuesto este proyecto podría seguirse ampliando a multiplicación, a división con fracciones. Muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en esta ponencia. Continuamos con el compañero Luis. Tomando las palabras igual de mi compañera Mary, este proyecto, por motivos de delimitación, lo dejamos para 9º año, en el cual estamos trabajando actualmente con mi compañera Mary en la unidad educativa Andrés F. Córdoba, pero puede ampliarse desde educación básica preparatoria hasta bachillerato. ¿Sí? Nuevamente agradecer a nuestro tutor que siempre estaba al pendiente de este proyecto innovador y nos ayudó con bastantes ayudas, con bastante información, y hemos logrado realizarlo. Espero sepan dispensar cualquier situación o algo que se nos haya pasado, compañeros, pero igual las guías van a estar disponibles para los compañeros. Por motivo de tiempo no les puedo indicar un video, pero les puedo compartir el link del YouTube a que ingresen a ver, que lo vamos a seguir publicando, videos tutoriales de cómo utilizar el rectángulo de fracciones. Voy a compartir en el chat. Sí, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A manera de resumen, quiero comentar que sin duda ese trabajo de innovación ha conllevado mucho esfuerzo y muchos aspectos
de investigación por el proceso que se ha generado. Obviamente que esta problemática se puede dar en diversos contextos. Lo que puedo hacer un compendio de lo que ustedes han mencionado. Sé que ustedes han partido de una falta de razonamiento al momento de realizar las operaciones, observando que los estudiantes no relacionan este problema con la vida cotidiana. Para esto han utilizado el rectángulo de fracciones. En este caso, específicamente una hoja. El resultado de esto es que la totalidad de hojas se divide en varias partes, de forma que se pueda ir trabajando con estas partes. Las guías pedagógicas que ustedes han hecho se fundamentan en la adición de fracciones homogéneas, en la adición de fracciones heterogéneas, en la diferencia de fracciones homogéneas y heterogéneas, y en las fracciones impropias, específicamente en equivalencias. En este momento daremos paso hacia los participantes que están aquí en esta sala para que puedan hacer preguntas. La dinámica será que ustedes puedan levantar la manito y de tal forma que Nicole les pueda dar acceso al micrófono, o a su vez puedan hacer preguntas en la parte del chat. Listo. Muchas gracias. Entonces, por favor, en este momento me acaban de comentar que daremos paso a las preguntas al final de las exposiciones de todos los proyectos. Por lo tanto, les pido que si tienen alguna pregunta la vayan redactando, anotando en un papelito, y al final daremos paso a la intervención de todos los participantes. Muy bien, en este momento vamos a dar paso a las intervenciones de los proyectos integradores de saberes. El primer proyecto está titulado La Lesson Study, una alternativa para mejorar la práctica docente en matemática en la resolución de problemas de adición con el método de ABN. Los autores de este proyecto integrador de saberes son Darwin Leonel Espingranda, que es docente de la Unidad Educativa Cascales, tiene 11 años de experiencia, es un docente de matemática básica superior y de gestión empresarial en el Bachillerato Internacional. Su compañera de trabajo es Girma Adriana Hidalgo Monar, docente de la Unidad Educativa Cascales, tiene 10 años de experiencia y es docente de básica media y de rotación de todos los años. Damos paso en este momento a los dos participantes para que puedan exponernos el proyecto integrador de saberes que han desarrollado. Muy buenas tardes con todos los presentes. Como ya lo dijo, mi nombre es Irma Hidalgo. Quiero primeramente agradecer por la oportunidad que nos están brindando el ser partícipes de este primer congreso de profesionalización. Además, brindarnos la oportunidad de compartir nuestra experiencia de trabajo a través de la realización de nuestro proyecto. Voy a dar paso a mi compañero. Muy buenas tardes con todos los presentes. Hacer extensivo un agradecimiento sincero a la Universidad Nacional de Educación por facilitarnos este espacio y poder compartir experiencias y aprendizajes adquiridas durante estos años de transcurrir en el ámbito de profesionalización docente. Vamos a compartir pantalla para poder llegar hacia ustedes con el material que hemos preparado. Los autores, pues como ya lo mencionaba mi compañera, pues mi persona, Darwin Leonel Espingranda, mi compañera de equipo, Girma Adriana Hidalgo Monar, y nuestra tutora, la magíster Maritza Cecibel Chimbo Rodríguez, quien nos acompañó durante el trayecto y elaboración de nuestro proyecto Piensa.
Bien, más que exponer las fases de nuestro proyecto y lo que se hizo, nosotros queremos hacer hincapié en prácticamente en las experiencias adquiridas y compartir con ustedes todo nuestro aprendizaje y vivencia para que de una u otra manera lo podamos llevar a la práctica y de esta forma mejorar nuestras prácticas docentes en el aula. Como todo proyecto, el nuestro pues también se enfoca en una problemática latente, consideramos nosotros a nivel nacional, pero en este caso vamos a enfocarnos única y netamente a la unidad educativa Cascales, al 5º grado de educación básica. ¿Cómo identificamos la problemática? Cuando iniciamos esta travesía del proyecto Piensa, fue un reto, la verdad, para nosotros como estudiantes, docentes y como equipo de trabajo. El empezar a trabajar un proyecto de investigación que nos permita mirar nuestra propia práctica, hacer una autocrítica de las metodologías, de los recursos, de las herramientas y técnicas de evaluación que utilizamos a diario para la enseñanza con nuestros estudiantes. Fue un verdadero reto, pero gracias al apoyo de la universidad, gracias a los aprendizajes adquiridos, pues comenzamos primeramente por trabajar el diagnóstico de nuestra clase. Es decir, primeramente observamos la clase para darnos cuenta qué problemáticas suscitaban. Nos pudimos dar cuenta en este diagnóstico que gracias al apoyo de la técnica de la observación y del instrumento principal, cual fue la ficha de observación con criterios claros y claves que nos permitían darnos cuenta del actuar tanto del docente como del discente dentro del proceso de aprendizaje, se pudo identificar claramente que las metodologías de enseñanza que aún persisten en este 5º grado de educación siguen siendo las mismas mecanicistas y memorísticas, específicamente en el área de matemática. Los procesos matemáticos que se vienen utilizando son procesos estandarizados, que limitan el fortalecimiento y desarrollo del pensamiento lógico del estudiante. Por tanto, el nivel de razonamiento con el cual ellos se enfrentan a situaciones problemáticas y pueden resolverla era muy bajo. Y principalmente esto acarreaba pues un bajo rendimiento académico en esta asignatura. Partiendo de ahí, surge una interrogante en el equipo de trabajo. ¿Qué método de enseñanza podemos utilizar los docentes de matemática para fortalecer la habilidad en la resolución de problemas de estos estudiantes? Fue una interrogante que surgió dentro de nuestro equipo y a la vez, bueno, ¿cómo solucionarla? En conversatorio con mi compañera, pues dijimos, vamos a trabajar la metodología Lesson Study y el método ABN, 2 alternativas para ver cómo reacciona tanto el docente como los estudiantes. Y es así emprendimos nuestra travesía. Vamos a ahondar un poco en lo que es la metodología Lesson Study. Queremos compartir con ustedes nuestra experiencia. Primeramente, hay que considerar a la metodología Lesson Study como un proceso que nos permite a nosotros los docentes fortalecer nuestras prácticas, ¿sí? Que involucra un trabajo cooperativo de todos los autores. Aquí es importante la colaboración de todo el equipo de trabajo. Y también algo importante
que debemos considerar es que esta metodología es a largo plazo. No podemos esperar obtener resultados a corto tiempo. Partiendo de ahí, esta metodología goza de 7 fases importantes que nosotros pues las fuimos aplicando paulatinamente para tratar de dar solución a la problemática. En primera instancia, tuvimos que definir un problema que ya con el diagnóstico realizado, pues teníamos ya claro qué suscitaba dentro del salón de clase. De esta forma, pues establecimos nuestros objetivos, tanto general como específico, para empezar a trabajar este proyecto. Una vez establecido ya estos proyectos, este objetivo, empezamos a diseñar cooperativamente una lección. ¿Por qué lo digo cooperativamente? Porque no trabajamos de manera autónoma. Además del equipo de trabajo que conformamos con mi compañera Girma, también participaron otros docentes del área de matemática que trabajaban específicamente en el nivel elemental y en el nivel medio. Diseñamos con ellos y fue enriquecedor este trabajo, puesto que se compartieron muchas experiencias, metodologías, técnicas, instrumentos de evaluación que ellos los venían utilizando y que fueron enriqueciendo esta planificación. Una vez que concluimos esta planificación, era necesario llevarlo a la práctica para observarla, ¿sí? Y ver cómo reaccionan los diferentes actores. Fue así que la llevamos a la práctica. El equipo de docentes de la unidad educativa Cascales, pues observó la clase, tuvo la oportunidad de grabar, de tomar las evidencias. ¿Para qué estas evidencias? Para luego analizarlas, discutir entre nosotros, ¿sí? Esta discusión también, pues, tuvo la participación de estos compañeros, a más del equipo que conformamos con mi compañera. Una vez que recogimos las evidencias, las analizamos, las revisamos y volvimos a desarrollar una vez más la lección. Pero este desarrollo de la lección ya no generó un plan de lección de pronto aislado de las necesidades, sino más bien procuró ser un plan de lección integral, inclusivo, innovador, con las experiencias y el compartir de los compañeros docentes se fue estructurando. Una vez más, lo llevamos a la práctica, lo visualizamos nuevamente, lo observamos, se analizó nuevamente su aplicación y se volvió a corregir errores. Se replanificó la lección y al final pudimos obtener un plan de lección que de una u otra manera se enfocaba en lo que el estudiante debe saber. ¿Cómo aprende el estudiante? ¿Sí? No estaba enfocado únicamente en el docente, en cómo enseña, sino cómo aprende el estudiante, que ese era el principal objetivo, que es lo que buscábamos. Y en este compartir experiencias surge el método ABN, un método prácticamente nuevo que está recién dando sus primeros pasos, que de pronto muchos de nosotros aún no lo conocemos, pero fue el método que nos dio una luz y bueno, dijimos vamos a aplicarlo, ¿no? Vamos a aplicarlo. El método ABN es un método abierto basado en números, muy diferente al método tradicional, al CBC que trabajamos, con el cual aprendí, con el cual han aprendido mis estudiantes también, muy diferente. Este método es un método abierto que le permite al estudiante reflexionar
que le va a permitir al estudiante desarrollar su capacidad de razonamiento lógico-matemático, que es lo que buscamos y buscábamos en este proyecto, ¿no? Entonces, este método se valió también de algunos materiales del medio, que por cuestión de tiempo, obviamente nos hubiese gustado tener más tiempo para poder explicar paso a paso su aplicación, en vista de que no es un proyecto de innovación, sino más bien un proyecto piensa, lo vamos a hacer así de manera superficial nada más. Este método puede ser utilizado tanto con materiales del medio como material tecnológico que ahora ya existe. Hay incluso aplicaciones app para el celular que se pueden utilizar para trabajar con los estudiantes. Todo esto fue puesto en práctica con la única finalidad de fortalecer en los estudiantes la capacidad de razonamiento lógico-matemático y que ellos pudieran enfrentarse a los problemas cotidianos que comúnmente se producen en su contexto. Después de la aplicación de estas dos metodologías, obtuvimos algunos aprendizajes, alcanzamos algunas experiencias que nos gustaría compartirles. Te escuchamos, Irma. Bueno, dentro de la experiencia que hemos vivido al realizar nuestro proyecto. No estás con audio. Bueno, mil disculpas, el audio estaba apagado. Les decía que dentro de la experiencia que hemos adquirido al trabajar nuestro proyecto Piensa, pues es muy interesante porque hemos, tanto nosotros con mi compañero y el resto de compañeros de la unidad, hemos aprendido a trabajar de diferente forma, de diferente manera, utilizando nuevos métodos, nuevas estrategias que nos han permitido llegar al aprendizaje con los estudiantes. Hemos en sí con nuestro proyecto logrado alcanzar el objetivo que nos planteamos a un inicio. Yo soy docente de básica media, el grado en el que trabajamos era el grado en el que yo estuve trabajando el año lectivo que lo terminamos, entonces yo por eso puedo certificar que nuestro objetivo al querer llegar con el aprendizaje a nuestros estudiantes a través de la elaboración de nuestro proyecto fue muy positivo. Ayudó a que ellos pudieran resolver los problemas sin necesidad de que sea memorístico, ¿no? Sin necesidad de que una persona adulta esté ahí para poderlos guiar. Pues aprendí con este proyecto, aprendí yo y aprendieron los demás compañeros a diagnosticar nuestra práctica docente, a nosotros mismos evaluarnos, a saber cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades que nos llevan a nuestra práctica docente en el diario vivir, ¿no? Dentro de nuestros salones de clases. Además, la Lesson Study, que fue una de las mejores herramientas que pienso que UNAE en sí nos aportó a nosotros los docentes. Nos enseñó también y aprendí a elaborar los planes de elección innovadores que me permitieron llegar a cada uno de nuestros estudiantes en el aula. Hacer mi propio análisis, cómo yo estaba trabajando con ellos, qué me faltaba a mí mejorar, qué me faltaba incrementar. Que al finalizar nuestro proyecto, pues logré darme cuenta que no era el error más grande en mis estudiantes, sino también era parte de mí como docente, porque no estaba llegando a ellos como ellos necesitaban que un docente llegue con los aprendizajes, con los conocimientos. También la Lesson Study me permitió aprender o nos permitió aprender a replanificar la lección, porque nosotros debemos estar siempre predispuestos a poder elaborar nuevamente, a poder tomar conciencia de que si en la primera clase mi estudiante no aprendió, pues entonces realizaré las replanificaciones necesarias para que mi estudiante aprenda lo que yo quiero que él aprenda, lo que le va a ser útil a él en su diario vivir. Además, implementamos nuevas metodologías de enseñanza
no solamente en el área de matemáticas, sino también la Lesson Study permitió que se pudiera hacer un trabajo cooperativo, colaborativo con todos los docentes de la unidad educativa, que es donde yo trabajo, en la unidad educativa Cascales, permitiendo que ellos elaboren también sus planes de elección, sus planes de clase, en el cual sea el protagonista, el partícipe principal de cada una de las actividades que se realizan. Además de esto, pues al inicio de nuestro proyecto, nosotros con mi compañero Darwin dijimos, vamos a ponernos unos retos que al finalizar nuestro si nosotros cumplimos los retos que nos proponemos al culminar nuestro proyecto, entonces estaremos por bien cumplidos con la elaboración. Propósitos es el trabajo cooperativo con los docentes, ¿no? El poder trabajar con ellos en grupo, en el poder crear un plan de elección que sea unánime, que llegue a cada uno de los estudiantes. ¿Por qué nosotros pensamos en eso? Porque anteriormente en nuestra unidad educativa, lamentablemente, si no es un grupo pequeño, la mayoría, o por no decir todos los docentes, trabajaban de manera individual, de manera autónoma. Cada quien quería hacer su trabajo y cumplirlo sin tal vez interesarle lo que el alumno pudiese aprender. Pero a través de la aplicación de la Lesson Study, del estudio, del trabajo de la Lesson Study, pudimos integrar a los compañeros a este trabajo cooperativo. Y por ende, pues nos permitió también crear un plan de elección, el mismo que sea innovador, que sea integral, que sea inclusivo. ¿Por qué innovador? ¿Por qué innovador? Porque nos permitió utilizar nuevas metodologías, nuevos métodos para trabajar con los estudiantes. ¿Por qué integral? Porque queríamos integrar los objetivos, las destrezas, los recursos, las herramientas que vayan a la par en un solo plan de elección, en un mismo plan de elección. E inclusivo, ¿por qué? Porque que nos permita agrupar a todos los estudiantes dentro del salón de clase, agrupar a los niños con necesidades especiales, de diferentes culturas, que tengan diferentes ritmos de aprendizaje, pero que todos estén inmersos dentro de un mismo plan de elección. Te doy paso, Darwin. Bien, un tercer objetivo propuesto, obviamente, una vez determinada la problemática, era mejorar la capacidad de razonamiento lógico en nuestros estudiantes con la finalidad de que estos resuelvan problemas, ¿no? Y nos enfocamos básicamente en la adición, porque la verdad que nos llamó mucho la atención y tuvo un alto impacto en nosotros. Estudiantes de quinto grado se les dificultaba resolver problemas con adición. Entonces tomamos a la adición para partir de ahí. Cabe recalcar que obviamente este proyecto puede ser aplicado también con sustracción, con multiplicación, con división, con todas las operaciones básicas de la matemática y no solamente en el nivel medio, sino también en el nivel elemental y también en el nivel superior, ¿no? Que es donde se sientan las bases prácticamente de la matemática. Un último reto que alcanzamos y creo que fue el más significativo para nosotros, ¿no? Además de lograr que los chicos resuelvan problemas, fue mejorar las prácticas de observación áulica. Recuerdo yo como experiencia propia que en mi unidad educativa, bueno, pocas de las veces se han observado las clases del docente. En mi caso, nunca. Nunca he tenido la oportunidad, hasta que obviamente llegó la UNAE, nunca he tenido la oportunidad de que alguien observe mi clase y retroalimente mis prácticas. Nunca me han dado la oportunidad de mejorar las metodologías, de mejorar los recursos que he utilizado para la enseñanza.
Entonces fue un reto muy grande el que nos propusimos. El llegar a la máxima autoridad como es el vicerrectorado, como es la junta académica, con esta propuesta. De pronto un poco loca para ellos porque muy pocos hablan de la Lesson Study. Es recién ahora que la estamos conociendo. Entonces, un poco loca, ¿no? ¿Cómo es esto? Entonces, llegar allá, llegar a ese equipo de docentes, llegar a una cultura de enseñanza que se viene dando por años y años, una cultura de enseñanza muy autónoma, muy restringida, que cada docente lleva su cátedra como él considera, una cultura de enseñanza muy hermética. Llegar hacia allá fue un verdadero reto. Lograr que nuestros compañeros docentes colaboren, participen, nos permitan observar sus clases, permitan también ser observadores, fue un verdadero reto. Un reto que aún está por cumplirse en su totalidad, ¿no? Lo ponemos como un reto cumplido porque la verdad tener más de un 50% de docentes que se integran, que colaboran, pues para nosotros ya es un gran logro. Y creo que es un reto cumplido parcialmente. Esperamos llegar a todos los docentes y que, bueno, este año que viene, pues sea mejor y nos podamos integrar. Algo importante para cerrar nuestra ponencia es, compañeros, motivar a todos ustedes. Trabajar la Lesson Study en cada una de sus instituciones. La Lesson Study nos va a permitir mejorar nuestra práctica docente. No hay nada más enriquecedor que un docente de experiencia u otro compañero docente pueda observar nuestras prácticas y de pronto nos pueda hacer notar falencias que nosotros no notamos, pero que están ahí y que muchas de las veces tienen un impacto directo en la forma en cómo aprenden nuestros estudiantes. Les motivo, compañeros, a trabajar la Lesson Study. Vuelvo y repito, nos hubiese gustado tener un espacio mucho más amplio para explicar a más detalle cada una de las fases y cada una de las fases del método ABN también, que es muy, muy bueno. En otra oportunidad será, pero espero haber llegado a ustedes, haberles motivado y una vez más agradezco a la universidad por este espacio brindado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. De mi parte, quería recordarles a todos los presentes aquí que el Congreso de la Profesionalización Docente de la Universidad Nacional de Educación se está efectuando desde el lunes 10 hasta el lunes 17, en horarios que inician en la mañana a las 10 de la mañana y en la tarde a partir de las 4 de la tarde. Cabe destacar que las ponencias que están presentándose el día de hoy y en todos los días son efectuadas en diferentes provincias de nuestro país. El día de hoy, por ejemplo, la ponencia anterior estuvo desarrollada en la provincia del Cañar. La ponencia que acabamos de escuchar está en Orellana y la siguiente es en la provincia de Chimborazo. A manera de resumen de la ponencia que acabamos de pasar, tenemos que ellos partieron de un diagnóstico bajo un nivel de razonamiento lógico matemático, que fue la problemática, que fue muy bajo el nivel de razonamiento lógico. Tuvieron dificultad para resolver problemas de adición los estudiantes y esto conlleva a un bajo rendimiento académico. La solución que han encontrado ellos es presentar una metodología fundamentada en la Lesson Study y en el método ABN. La Lesson Study se fundamenta en 7 fases para diseñar la lección de clase. De esta forma han alcanzado los objetivos planteados, ayudando de alguna manera a resolver las problemáticas y evitando un conocimiento memorístico. Adicionalmente, los retos que han alcanzado es que generaron un trabajo cooperativo, entregaron a los docentes un plan de lección innovador, mejoraron las competencias en los estudiantes y finalmente, asimismo, mejoraron las prácticas de observación áulica. De igual forma, en este momento daremos paso a los siguientes ponentes que se encuentran con el proyecto integrador de saberes titulado Una experiencia de trabajo con la Lesson Study.
regla ortográfica en palabras con M antes de P y B en el tercer grado de educación básica de la unidad educativa Ciudad de Alausí. Los autores de este proyecto integrador de saberes, lo había dicho, son de la provincia de Chimborazo. Tenemos a José Euclides Inca, que es docente de la unidad educativa Nación Puruá, cuenta con 12 años de experiencia de labor docente, se ha venido desempeñando en los últimos años como docente en el nivel elemental, media superior y superior de educación general básica. Lo acompaña la docente Eulalia del Pilar Piray Inca, que es docente de la unidad educativa Ciudad de Alausí, cuenta con 20 años de experiencia de labor docente y se ha venido desempeñando en los últimos años como docente en el nivel elemental de educación general básica. Asimismo, para este trabajo, la tercera autora es Verónica Noemí Pucha Velasco, docente del Centro Educativo Comunitario de Educación Básica Diego de Ibarra, cuenta con 9 años de experiencia de labor docente y se ha venido desempeñando en los últimos años como docente en el nivel elemental, media y superior de educación general básica. En este momento damos paso a los colegas para que puedan exponer su proyecto integrador de saberes. Muy buenas tardes, estimados moderador, panelistas, estimados docentes y público que están en la sala de este primer congreso. Querer agradecer a la universidad por darnos esta oportunidad para poder compartir nuestras experiencias de la Lesson Study. Permítame compartir pantalla, por favor. Muchas gracias. Nosotros hemos integrado el proyecto Piensa, 3 compañeros, ¿sí? 3 docentes, como nos acababa el moderador de presentar. Somos estudiantes de la sede Chimborazo, en la cual hemos conformado esta comunidad de aprendizaje, 2 distritos, lo que son el distrito Chuncha-Alausí y el distrito Coltahuamote. Nuestro tema es una experiencia de trabajo con la Lesson Study, la regla ortográfica en palabras con M antes de P y B, en el tercer grado de educación básica de la unidad educativa Ciudad de Alausí. Nosotros, en la metodología de Lesson Study, nos vamos a centrar en el diagnóstico, que cómo lo realizamos. Nosotros, los docentes estudiantes, con nuestras tertulias dialógicas, lo identificamos el problema de investigación a través de una ficha de observación con los estudiantes de las 3 instituciones educativas. El problema detectado fue evidente en los estudiantes que carecían los fundamentos básicos en la utilización de las reglas ortográficas. En vista de que nuestros estudiantes son quichua hablantes y eso radicaba en las interferencias lingüísticas que ellos tienen, problemas que en nuestros distritos existen estudiantes de una población más quichua que hispanos. Entonces, esto dificulta que haya los problemas en la expresión oral y escrita. Así también luego los docentes estudiantes, llegando a identificar el problema más prioritario, se planteó indagar las dificultades encontradas, buscar las estrategias y las metodologías con unas técnicas innovadoras para ir resolviendo el problema. Nosotros, los 3 compañeros, lo analizamos los problemas encontrados y gracias a la colaboración de los integrantes, lo hemos tratado de seguir trabajando de una manera eficiente, donde los beneficiarios sean los estudiantes, seamos los participantes, en este caso los docentes estudiantes y la comunidad educativa.
Le doy el paso a mi compañera Eulalia, por favor. Bueno, muy buenas tardes, reiterando nuevamente el saludo y gracias por darnos la oportunidad de participar en este primer congreso. Voy a continuar con luego de haber detectado el problema de la carencia de la regla ortográfica en los estudiantes del tercer año, como docente nos hemos reunido y hemos llegado a un acuerdo para aplicar la lección, primeramente hacer un diseño, donde una vez analizado los elementos curriculares, como es la destreza, el objetivo y los indicadores de logro. Estos tres elementos son muy importantes para la realización de este plan de elección. ¿Por qué diríamos que son muy importantes estos tres componentes? Porque primerito la destreza nos ayuda a motivar la escritura de manera lúdica. Puede ser en unos textos leídos o escritos. El objetivo, aplicar correctamente la escritura de palabras con MP y MB. Y por último sería otro elemento, los indicadores de evaluación, que estos indicadores de evaluación deben ser progresivos. Luego de haber analizado y llegado a un consenso, esto del diseño de la lección, hemos procedido a aplicar lo que es la misma. Dentro de estas estrategias deben ser bien seleccionadas, basados en algunas interrogantes, como por ejemplo, ¿para qué enseñar? O sea, ¿cuál es el propósito de nosotros de enseñar estas reglas ortográficas a nuestros estudiantes? El propósito que nosotros hemos visto es que alcancen a identificar las metas que ellos se trazan durante el aprendizaje. Otra interrogante es, ¿qué enseñar? ¿Qué es lo que nosotros como docentes pretendemos enseñar? Que los contenidos les ayuden ¿a qué? Para que se puedan desarrollar o desenvolverse en algún problema que se les presente a los estudiantes en su vida diaria. Porque como nosotros veremos, el contexto que a nosotros nos rodea cada vez se pone más difíciles. Y si nosotros a nuestros estudiantes les enseñamos a que desde tan pequeñitos aprendan a ser independientes, ¿para qué? Para que puedan desenvolverse los problemas que ellos encuentren. ¿Cómo enseñar? Aquí viene otra interrogante bien principal que dice, ¿cómo voy a enseñar? Orientando al estudiante a que sea una persona crítica, reflexiva y lo que es más solidario, que aprenda a compartir entre sus compañeros. No solamente puede ser el compartir en el momento en que el niño diga usted está pasando por una calamidad doméstica, no, o sea, tiene que ser colaborativo en los momentos que el estudiante necesite. A veces nosotros como docentes no sabemos el problema por el que pasa el estudiante y a veces nosotros ahí es cuando más nos molestamos y decimos, por ejemplo, está distraído, haz el favor de atender, pero nosotros no sabemos en realidad cuál es el problema que el niño está atravesando. Muchas cosas en esa edadcita del niño, estamos hablando de tercer año de educación básica, se le puede pasar por la mente, pero nosotros ahí como docentes debemos convertirnos también nos formamos a ser psicólogos, porque tenemos que identificar qué es lo que le está pasando al niño. También otro interrogante, ¿con qué voy a enseñar? ¿Con qué voy a llegar a mis estudiantes? A veces hay docentes, y hablando así, discúlpenme pero hay docentes que a veces nos vamos así, sin nada, a impartir nuestras clases. ¿Qué estamos ahí haciendo? Improvisando. Ahí no pretendemos llegar a ningún lado con los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, nosotros para poder enseñar tenemos que tener recursos, materiales, pero esos recursos y los materiales, ¿qué tienen que ser? De acuerdo al tema que nosotros vayamos a dar, de acuerdo a la edad del estudiante y también de acuerdo al contexto y el lugar de cada estudiante.
porque no son los mismos contextos que dar a unos estudiantes o impartir mi clase en una escuela de ciudad que una en escuela de campo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, esos recursos deben ser siempre innovadores. ¿Para qué? Para que impacten, para que el estudiante ¿cómo le explico? Para que el estudiante se vuelva desesperado por aprender y decir, ¿qué es lo que hoy día voy a visualizar? ¿Qué es lo que hoy día voy a aprender? ¿No es cierto? Entonces, el momento que nosotros ya, después de hablar todas estas interrogantes, porque esas interrogantes me hago yo al momento de dar mis clases. Yo. Entonces, una vez que yo ya me haya respondido todas esas interrogantes, una vez que yo ya tenga todo solucionado, ¿con qué voy a impartir mi clase? Entonces, ahí sí voy a la aplicación de lo que es mi plan de lección, segura de lo que voy a hacer, de lo que voy a dar. Al momento de nosotros ya vamos a la aplicación de la lección mismo, primerito, ¿qué hacemos? Les pongo a mis niños el tema. Luego del tema, les digo, el objetivo de lo que pretendo de ese tema. Antes de eso, les motivo a mis niños. No voy a ir así tan fríamente y decir, bueno, hoy les vamos a hablar de esto ya. No, voy a motivarles para que mis niños a través de esa motivación también vaya de acorde al tema. Entonces ellos ya se vayan cada vez preparando para lo que va a seguir. Una vez que yo ya haya hablado todo con mis estudiantes, objetivo, tema, motivaciones, ahí sí voy a la aplicación. No, al menos aquí en mi unidad donde yo imparto mis clases, siempre yo una experiencia tengo que les he utilizado el método del ERCA. El primerito, ¿qué es el ERCA? Es experiencia, reflexión, contenido, lo que nos quiere decir, ¿no es cierto? Y por último, la aplicación. ¿Dónde va la aplicación? Es donde les voy todo lo que ya he impartido de mi clase, como decimos nosotros los docentes, a evaluarles. Pero la evaluación no simplemente debe ser al final de la clase. La evaluación debe ser permanente. ¿Para qué? Para nosotros como docentes, ir viendo las falencias de nuestros estudiantes, nuestras fortalezas y las debilidades que podemos ir encontrando. ¿No es cierto? Entonces, igual, una evaluación no simplemente puede ser a través de lo escrito, de decir, porque ahí cuando el estudiante escucha evaluación o prueba o examen, ¿qué se pone? Se ponen nerviosos, o sea, se ponen mal. No, y al menos cuando son pruebas escritas, la evaluación se puede hacer, al menos que estamos hablando dentro de lengua y literatura. Puede ser a través de un cuento, puede ser a través de un crucigrama, de una recitación. No es necesario solamente que la evaluación sea, cabe recalcar que sea solamente escrita. Entonces ahí el estudiante no se va a dar ni cuenta que está siendo evaluado, pero usted sí, como docente, está yendo cada paso, observando en qué situación, a ver si es que el estudiante ha comprendido o no del tema que vamos a tratar o del tema que ya hemos tratado. Una experiencia que, por ejemplo, en esto que yo impartí la clase de palabritas con MP y MB, yo vi que a mí me resultó. Yo les hice a través de un gráfico y quizá tal vez les va a parecer a ustedes ahí un poquito chistoso. Yo les puse un gráfico de la mamá, que estaba ahí una mamá, acá al otro lado el papá y en la mitad un bebé. Y entonces yo a mis niños les decía, a ver, mis amores, ¿con quién siempre le han visto que va la mamá? Y ustedes ya ven ahí a todos, ya se fueron por otro lado, se fueron por diríamos así vulgarmente, se fueron por la tangente. Pero no, decían ahí unos niños, sí, la mamá siempre va con el papá. Y es verdad. Bueno, en ocasiones no puede ser, pero casi la mayoría de los niños, lo primerito que se les viene a la mente es que a la mamá siempre le ve que van cogiditos de la mano con el papá. Entonces, ahí yo les decía, entonces siempre va la M de mamá con la P de papá. Entonces ellos dijeron, MP, claro, va mamá y papá. También otra que yo les decía,
cuando el niño es bebé, ¿de quién depende? ¿Quién le da la leche materna? Entonces yo decía, la mamá. Entonces, por lógica, que la mamá también va unidito, va relacionado con el bebé. Entonces ahí ellos decían, no, sí, entonces ya cuando escuchaban eso, entonces decían, no, va MB, MP. Entonces yo les doy, al menos de mi experiencia que he tenido en estas etapas de la Lesson Study, que me ha ayudado muchísimo, muchísimo, tanto en mi unidad educativa, para el desarrollo de las reglas ortográficas. Y yo he visto y he obtenido resultados con esta técnica que yo, al menos el día de hoy, les estoy acabando de explicarles, que es muy buena, y no solamente las falencias de las reglas ortográficas viene desde segundo, tercero de básica, a veces de estas falencias ya va hasta grados superiores, pero si nosotros como docentes tratamos de incentivarles a la lectura, a la escritura y al dictado, que esto les va a ayudar muchísimo para el desarrollo tanto personal como a nivel general de los estudiantes. Les he llegado con ustedes lo que yo, a mi manera, a mi experiencia, he logrado la aplicación de este plan de elección, que vuelvo y repito, la evaluación debe ser permanentemente. Una vez que ya nosotros como docentes hemos encontrado nuestras falencias dentro de esta aplicación de la elección, vale recalcar, no importa las veces que replanifiquemos, pero la idea de nosotros es el objetivo principal como docentes, es de llegar a los estudiantes. ¿Para qué? Para que ellos sean críticos, sean reflectivos y sean quienes formen ellos sus propios conceptos, saquen sin necesidad de nosotros decirle, bueno, la regla ortográfica con MP quiere decir esto, no, sino sean quienes ellos, creadores de sus propios conocimientos. A eso es lo que nosotros como docentes pretendemos llegar, compañeros, y cada vez que nosotros podamos hacerles los dictados de eso, lo que más nos ayuda a nosotros para el desarrollo de nuestra práctica docente. Muchísimas gracias, le doy paso a mi compañera. Bueno, muy buenas tardes con todos los presentes. Gracias por permitirme presentar y compartir con ustedes la experiencia de la elaboración y ejecución de nuestro proyecto con la metodología de la Lesson Study. Dentro de la discusión y el análisis, puedo manifestar que con los resultados obtenidos en la observación, los docentes y los estudiantes se valoran positivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje, creando activamente comunidades de aprendizaje, donde se experimentan nuevas formas de trabajo en el aula y modificando las metodologías existentes en cada uno de los compañeros docentes. De la misma manera, puedo manifestar que al utilizar el instrumento de la observación de la clase nos permitió detectar los aprendizajes que fueron muy significativos en la fase de la implementación del plan de clase, donde los estudiantes actuaron con interés, estaban muy divertidos, permitiendo alcanzar todos los logros de su conocimiento. ¿Para qué? Para poder poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Es así. Qué importante es partir de un plan de clase o un plan de elección que se puede ampliar, mejorar, modificar a partir de las experiencias de cada uno de los compañeros docentes. Es trascendental que todos los integrantes del grupo comprendan sobre un plan de clase que vamos a trabajar en conjunto. También se compartió con los compañeros docentes de nuestras instituciones educativas sobre la aplicación de la metodología de la Lesson Study,
donde se incrementó la motivación, el trabajo colaborativo y el compromiso de todos los docentes sobre su propio desarrollo profesional, para así mejorar progresivamente los métodos de enseñanza, trabajando con otros docentes. ¿Para qué? Para examinarnos y criticarnos mutuamente las técnicas de enseñanza. Es así que el sistema consiste en que un profesor es observado al momento de dar o de impartir las clases a nuestros alumnos. Al finalizar la clase, todos aportan con una opinión, hacen ver todo lo bueno o lo malo que nosotros compartimos con nuestros estudiantes. El objetivo es, en la próxima clase, incluir todos los cambios y volver a realizar la observación con la misma dinámica hasta alcanzar una mejora en la calidad de nuestra enseñanza. Es también como el desarrollo profesional se basa en la experiencia colectiva de todos los compañeros docentes. Ahí los docentes generan, acumulan y comparten conocimientos entre todos. Desde mi punto de vista y mi experiencia para reconocer el valor de la metodología de la Lesson Study, es importante entender que no nos observan por llamarnos la atención en el sentido tradicional de darnos tal vez alguna opinión negativa, sino que nuestros compañeros están ahí para construir, para aprender de nuestra práctica profesional, donde prime siempre el respeto, la confianza en un marco horizontal muy profesional, y donde el objetivo es comprender entre todos, debatir, ya que eso nos ayuda mucho en nuestra práctica y nos beneficia a todos los que formamos y somos parte de la educación. Llevar a cabo la Lesson Study ha sido como concentrar todas esas habilidades, esa capacidad que se ha venido desarrollando durante todo nuestro proyecto. Para mí y para mis compañeros que trabajamos en el proyecto, ha sido como una, ¿cómo les diría? Una explosión de actitudes, de saberes aprendidos durante todo el desarrollo del proyecto, puesto que a través de esta metodología se intensificaba la observación, el análisis, el diseño, la reflexión, el trabajo en equipo, la cohesión, la interpretación, la escucha y los sentimientos y los conocimientos de los 3 compañeros que trabajamos en el proyecto. Para el equipo de trabajo de la Lesson Study, se constituyó como un estudio cooperativo en el que junto con mis compañeros se ha podido diseñar, observar y analizar de manera crítica todo lo acontecido durante el proyecto. Esta experiencia para nosotros nos resulta ser significativa, puesto que nos ha permitido darnos cuenta de cómo nuestras teorías proclamadas o teorías en uso se han concentrado en ocasiones encaminadas hacia una misma dirección y en otras han mantenido un cierto límite o distanciamiento. Todo esto favoreciéndonos para una reflexión continua que ha posibilitado la opción de replantearnos otras actuaciones de nuestra propia práctica. Es así que nosotros nos hemos puesto y hemos
algunos retos que desde mi punto de vista puedo manifestar que desde que yo ingresé a trabajar en la institución, a mí nunca me vieron una clase, nunca entraban a observar mi clase. Desde que yo entré a estudiar en la UNAE, yo he tenido esa experiencia de perder el miedo en dar clases, de compartir con mis compañeros, de llamarles y decirles, vengan, estamos en este estudio con la metodología de la Lesson Study. Eso ha sido mi experiencia que yo puedo compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las presentaciones. En realidad, queremos destacar el día de hoy que todas las ponencias que están efectuando nuestros colegas en los distintos centros de apoyo van a ser grabadas para que puedan acceder posteriormente los docentes que no pudieron ingresar el día de hoy. Adicionalmente, quería hacer una corrección. El trabajo presentado anteriormente fue desarrollado en el Centro de Apoyo de Sucumbíos. De esta forma, quería hacer un breve resumen sobre lo que han presentado los colegas en este momento. Partimos de que identificaron el problema mediante el desarrollo de tertulias. El problema que identificaron son en relación a las reglas ortográficas, puesto que los estudiantes son quichua hablantes. Adicionalmente, identificaron elementos curriculares como la destreza, el objetivo, indicadores de evaluación, planteados con base en algunas preguntas, como por ejemplo, ¿para qué enseñar, cómo enseñar y con qué enseñar? Es así que ellos proponen que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe efectuar una motivación constante. Adicionalmente, la evaluación es continua y se debe evaluar el proceso y no solamente el producto. Los resultados de esto tenemos que los docentes han valorado positivamente el proceso de enseñanza-aprendizaje y además se ha generado constantemente un trabajo colaborativo. En este momento procedemos a abrir el espacio para las preguntas que quieran desarrollar los participantes con la dinámica explicada anteriormente. Es decir, los participantes que quieran hacer preguntas, por favor, pueden levantar la mano para que Nicole les habilite el micrófono o a su vez pueden escribir en la parte del chat. Agradecemos por las felicitaciones de todos los participantes. En realidad es un trabajo arduo que han hecho todos los ponentes. Yo tengo tal vez que agradecer de parte de la dirección de carreras a todos los participantes, pues realmente hemos estado, para generar ese trabajo ha sido un sacrificio muy grande de parte de la universidad y obviamente de parte de los ponentes. Tenemos una pregunta de parte de Darwin Leonel Espingranda. No sé si le podemos habilitar el micrófono, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Más que una pregunta, responder a una interrogante que tenía un compañero participante de esta jornada en cuanto a si la Lesson Study se puede aplicar en otras áreas. Reforzando eso, compañeros, primeramente debemos entender a la Lesson Study como una metodología que nos permite fortalecer nuestras prácticas docentes. No es una metodología de enseñanza para un área específica, ¿sí? Es una metodología que, como ya lo dije anteriormente, con el trabajo colaborativo de los docentes, con el compartir de las experiencias entre nosotros, con el compartir de las metodologías, con el compartir de recursos, con el compartir de técnicas de evaluación, con el compartir de las experiencias vivenciadas en cada uno de nuestros salones de clase, vamos fortaleciendo nuestras prácticas. El objetivo de la Lesson Study no se centra en lo que el estudiante aprende, sino se centra en cómo aprende el estudiante. Entonces, desde ahí, compañeros, la metodología se la puede aplicar en todas las áreas y puede ser aplicado por todos los docentes. Muchas gracias. Muy bien, si alguno de los ponentes, por favor, nos puede explicar sobre el proceso de coevaluación que se hizo a los trabajos que ustedes han presentado el día de hoy. ¿Cuál fue el proceso más o menos que se desarrolló para poder presentar el trabajo final?
¿Nos pueden levantar la mano, por favor, alguien que desee contestar esta pregunta? Luis Fernando Ochoa, por favor, le habilitamos el micrófono. Muchas gracias. Respondiendo a la pregunta de los compañeros, en realidad, al menos en nuestro trabajo realizado con compañera Mary Cabrera, este trabajo, antes de exponerlo, igual lo socializamos a compañeros docentes de nuestra área en la institución educativa en la que laboramos, y además a docentes invitados de otras instituciones educativas. Entonces, en base a las propuestas y a las observaciones de estos compañeros, hemos logrado realizar esta exposición, tomando las palabras, las recomendaciones, igual las felicitaciones, porque al menos en nuestra unidad educativa Andrés F. Córdoba de la ciudad de Cañar, los compañeros están prestos y quieren que se ponga en práctica lo que en verdad venimos haciendo, ¿sí? Con todo este proceso, estos proyectos. Entonces, no es que se queda ahí, esto se va a la realidad y se puede ampliar, como decíamos hace un momento en nuestra exposición, se puede ampliar, sino por motivos de delimitación de temas, al menos en nuestro caso escogimos de noveno. En realidad, este proyecto es para que se amplíe, no tiene una propiedad privada, está libre y disponible para todos ustedes que quieran utilizarlo, y cabe recalcar algo que se nos pasó, ¿no? Que esta idea es general de un grupo de investigadores también de la UNAE. Nosotros le tomamos prácticamente un poquito de este proyecto y en realidad es un proyecto grande que está liderado igual por el matemático Vinicio Vázquez, quien nos ha prestado su valioso contingente. Y aprovecho de una vez para agradecer a todos y cada uno de nuestros docentes, profe Luis Leonardo también, que tuvimos la oportunidad que sea nuestro docente, profe Silvana, profe Laurita, todos nos han contado sus experiencias, sus vivencias, y por ello es que estamos aquí. En realidad, en el aula, lo gratificante fue que no fue una relación de docente-profesor, sino de amigos. Muchas veces decíamos, nos tratábamos por nombre con mucho respeto, y desde ahí parte la confianza y la experiencia y las vivencias que nos dan todos nuestros docentes. No es la típica universidad que hay un alejamiento, se aparta uno del docente. Acá primerito nos brindaron la confianza. Entonces, nuevamente agradecer, en realidad les digo ahorita en este punto con tristeza, porque ya terminamos nuestro proceso, se quedan nuestros compañeros, cada quien ya se irá por su camino, ¿no? Pero en realidad quedan los recuerdos, las experiencias, las vivencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Entiendo y comprendo, yo soy consciente de la sinceridad de sus palabras. Tenemos una pregunta de Rumaldo. Rumaldo nos dice cómo se puede aplicar estas metodologías con los estudiantes de necesidades especiales. Por favor, si alguien desea responder a esta pregunta, levantamos la mano y podemos de esta forma dar respuesta a la pregunta generada por Rumaldo. Luego daremos paso a Blasco, que también quiere conversar algo sobre esto. Pero si alguien puede responder la pregunta de Romualdo, por favor. José Euclides Inca, por favor, si le habilitamos el micrófono, muchas gracias. Bueno, gracias por realizar esa pregunta de si la Lesson Study podemos trabajar con estudiantes de inclusión educativa. La Lesson Study, como lo manifestaban los compañeros, es una metodología de investigación del aula. Aquí el foco no es cómo el estudiante aprende, sino nosotros, cómo los docentes nos desempeñamos. Entonces, decíamos, esta metodología es inclusiva, donde nosotros podemos incluirles a todos los estudiantes, y nos ayuda a detectar dónde está el problema para nosotros ahí
resolver desde nuestra aula, con la ayuda igual colaborativa de los demás compañeros, porque acá no podemos trabajar solos, más bien podemos formar comunidades de aprendizaje y desde ahí podemos ir resolviendo los problemas localizados, porque puede ser que el aprendizaje no solamente puede ser por una capacidad diferente que tengan los estudiantes, sino más bien por muchas necesidades educativas especiales que ellos puedan tener. Entonces ahí está el juego, el papel fundamental del docente para incluir e innovar nuestra planificación con estrategias innovadoras que ayuden a resolver el problema. Muchas gracias. Muchas gracias, José. Sin duda, voy a recalcar esto, que los trabajos de innovación que han sido presentados el día de hoy y los que serán presentados durante toda la jornada, efectivamente han seguido un rigor de investigación muy fuerte en el cual han pasado distintos procesos para poder llegar a una etapa final. En este momento abrimos el micrófono para Blasco. Si parece que quiere comentar algo, por favor, si le podemos habilitar el micrófono. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal, colegas? Muy buenas tardes. Un saludo a todas y todos, a todas y todos ustedes. En realidad, bueno, yo quería expresar como comentarios muy generales, ¿no? He estado como al tanto de toda la jornada en la mañana y ahora en la tarde también, escuchando las distintas ponencias. Y bueno, a mí me ha resultado súper interesante ver y poder hoy día un poco percibir eso que hemos conversado con Silvana, que hemos conversado con Laura y con todas y todos los profesores que un poco son parte de esta idea y de esta colaboración en este congreso. Y es la idea de que se pueda empezar a sentir, palpar y también debatir cuáles son los resultados que se empiezan a ver, ¿no? De cómo la universidad y su propuesta metodológica, pedagógica y las propuestas también de las carreras que son específicas ya a cada uno de sus contextos y en esas diversidades. Y hoy empecemos a discutirlas, ¿no? Empecemos a ver esas propuestas y me parece interesante escuchar comentarios como una de nuestras ponentes dijo hace un momento, que hay a veces dificultades incluso en las instituciones por implementar una u otra metodología, o un colega también mencionaba que a veces los rectores quizás no lo comprendían y que era la primera vez que estábamos escuchando y la primera vez que estamos un poco poniendo estas metodologías de innovación y de mejora de práctica a partir de la LESON, a partir de otras estrategias que ustedes han definido a lo largo de todo este proceso de aprendizaje. Luis Fernando dice con tristeza, todavía hay que graduarse de pronto y no estamos tan tristes y nos quedamos un ciclo más, eso sería genial también. Pero en todo caso, me ha motivado mucho escucharles hoy todo el día a todos nuestras y nuestros ponentes, ver cómo estas estrategias y estas formas de construir, consolidar procesos de enseñanza y aprendizaje a partir de nuevas formas. Pues, me ha emocionado mucho ver que eso ha removido intenciones en nosotras y en nosotros, y eso es valiosísimo. Marco Vinicio decía ayer, el principio de innovación es la innovación en el mismo profesor, uno de los principios, y eso es absolutamente cierto, ¿no? La acción docente, si el profesor no innova y no es distinto y no es diferente, las prácticas no van a ser diferentes tampoco. Entonces, yo quería eso, ¿no? Comentarlo como cierre y simplemente agradecerles a ustedes, felicitarles a todas y nuestros ponentes que han estado hoy exponiendo sus propuestas, y obviamente agradecer a Leonardo, a Laura, que han estado moderando, a todo el equipo, a Silvana, que nos ayudan siempre en este proceso del Congreso, a Nicole, que ha estado todo el día también ayudándonos mucho desde comunicación a gestionar y moderar también la plataforma. Mil gracias a todos ustedes y mis felicitaciones a las y los ponentes que esta primera jornada han dejado eso, ¿no? A mí, al menos en términos personales, a mí me ha gustado mucho ver esa, ya, como dije hace un momento, ¿no? Cómo se remueven ciertas cosas
y se empiezan a gestionar también inquietudes, necesidades, propuestas, y que estoy seguro que en el proceso de sus trabajos para la titulación e inclusive en su proceso de su propia práctica, estoy seguro que esos empezarán a tener incidencia y como dijimos en la inauguración, ¿no? Marcelo lo señaló muy bien en la inauguración de este congreso, una incidencia en nuestra práctica, sí, pero la incidencia más importante es en nuestros y nuestras estudiantes, ¿no es cierto? Es ahí a donde vamos a llegar, es ahí donde debemos llegar y es ahí donde la transformación, estos gestos de transformación, de innovación, de cambio de perspectivas, de cambios y de paradigmas también empezarán a tener sentido. Mis felicitaciones a todas y todos ustedes y mis agradecimientos enormes a todo el equipo que está detrás de todo este congreso que como dije hace un momento, ha sido muy interesante poder poner en diálogo ya estos cambios que sin duda son ya un aporte en su proceso. Eso nada más, no quería intervenir mucho. Mis felicitaciones y les mando un gran abrazo a todas y todos. Adiós. Muchas gracias, Blasco. Me parece que también Silvana quiere intervenir. Le damos paso a Silvana, tal vez, por favor. Muchas gracias. Sí. Leo, muchas gracias. Nada, solo sumarme a las palabras de Blasco. Yo creo que es importante, quería destacar como una especie del resumen del día de ayer y del día de hoy. Ayer inaugurando todo el evento. Agradecer, por ejemplo, que todo se pensó desde la imagen gráfica, ¿no? Y muchas gracias al equipo de comunicación. Me sumo a ese agradecimiento de Blasco. Gracias, Nicole. Gracias, Juliana. Realmente han sido un apoyo tremendo para nosotros. Básicamente, sin su colaboración, creo que esto no hubiera podido ser posible de la manera que es posible en este momento. Muchísimas gracias. Solo destacar que hemos tenido, y de eso se trata la profesionalización docente, ¿no? De ese impacto en territorio. En la jornada de la mañana, teníamos compañeros de las comunidades de la provincia del Cañar, de las comunidades indígenas de la provincia del Cañar, y también teníamos compañeros de zonas rurales de la provincia de La Suay, y ahora contamos con compañeros también de la zona de educación básica de la provincia del Cañar, y también compañeros que nos acompañan desde Chimborazo y desde Sucumbíos. Yo creo que eso es importantísimo, que nos demos esta cita como para poder seguir conversando. Algún usuario decía, son ponentes de lujo, felicitaciones a estos ponentes. Y yo quiero recalcar eso, una de las intenciones primordiales con las que nació el Congreso es evidenciar el trabajo que los estudiantes de la carrera de profesionalización de la UNAE vienen realizando. Y no solo han realizado un trabajo de 2 meses, de 6 meses, es un trabajo continuo que viene una especie de sistematización del todo el tiempo de su carrera, y que ahora, bueno, se ven ya culminados, direccionados, con una convicción tremenda hacia el cambio educativo, hacia la transformación educativa. Y creo que eso es algo que siempre debemos recalcar.